El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Ya está usted en el tema sobre la mesa. Hoy vamos a hablar sobre, los riesgos de este 2024, los riesgos que se ubican en el mundo y especialmente los riesgos que tenemos en este México querido en este 2024. Son muchos los riesgos, pero hay algunos que de alguna forma son generales. Y es lo que este día en el tema sobre la mesa estaremos analizando, que es el tema de Mega Noticias, precisamente este tema de los riesgos en el 2024. Como siempre, saludo con mucho gusto a mi compañero Víctor Hugo Hernández, a quien saludo con gusto. Víctor, ¿cómo estás? A ver, los riesgos del 2024, Víctor, ¿sí? El Foro Mundial, el Foro Económico Mundial, ubica 3 riesgos principales en el mundo. Uno de ellos es precisamente la infodemia, las fake news, la desinformación. Ese es el principal riesgo, especialmente en el mundo y en los países que van a tener elecciones en este 2024, que por cierto, casi la mitad de la población del mundo va a tener elecciones. Si nada más consideras la India, que es el país, uno de los países más poblados del mundo, Estados Unidos, México, así es que bueno, este es el primer punto, la infodemia. El segundo, me parece también muy importante, es el tema de la inestabilidad económica, la desigualdad. Se abre la desigualdad entre los que tienen, los que no tienen. Sí, esto también con todos sus asegúnes que de alguna forma están en el mundo. Y el tercer riesgo que también ubica el Foro Económico Mundial es precisamente los riesgos ambientales. Entre ellos, uno que a México le está pegando y le va a pegar durísimo, Víctor, es el tema hídrico, la falta de agua. Para empezar, mi querido Raúl, casi nada, casi todo, ¿no? Y lo cierto es que todos los tres aspectos que se ven a nivel global le afectan también de manera rotunda a nuestro país, porque también nosotros vivimos, podríamos decir, un problema de información. Sí lo vivimos, ¿eh? Nosotros tenemos problemas de infodemia muy grandes, ¿eh? O sea, fuerte. Definitivamente, mucha de la opinión pública que se conforma en este país está integrada por elementos que no siempre son verdaderos o que no siempre tienen asideros formales. ¿Por qué? Por muchas razones. Desde, digamos, embestidas intencionales generadas por el propio Estado mexicano en este momento, hasta la presencia de las redes que también generan mucha desinformación, sin quitar los grupos de interés políticos que también hacen su juego y juegan al tema de la desinformación. Y en ese mundo pues estamos metidos nosotros, mi querido Raúl, tratando siempre de esclarecer y de quitar las telarañas para quedarnos con lo que realmente pudiera acercarse a la verdad. Ya no te digo la verdad, porque sí, la verdad pareciera ser un valor, acercarse a la verdad. Pero fíjate que, y déjame nada más hacer ya una paréntesis sobre el tema de México, especialmente en el tema de la infodemia. Lamentablemente, sí, las medias verdades, los datos sin comprobar y las mentiras flagrantes no solamente vienen en las redes sociales de las fake news, que a veces, bueno, las suben bots, las suben grupos de interés. Lamentablemente también desde el mismo atril presidencial se generan infodemia, información que no se puede comprobar, medias verdades o mentiras flagrantes. Y esto me parece que contribuye precisamente a esta advertencia que el Foro Mundial advierte y que en México se acentúa precisamente por este tema, las mentiras. Sí, y pues concluyo mi comentario diciéndote que si en algún lugar del mundo hay una desigualdad, América Latina es un país muy desigual. En general en el mundo hay muchas desigualdades, pero lo que es América Latina y particularmente México, tienen grandes niveles de desigualdad que los vivimos día a día y de lo cual se derivan muchos de los problemas que hemos analizado en esta mesa, Raúl, desde la inseguridad hasta el tema de la distribución de la riqueza, pasando por la calidad del empleo, siguiendo por la salud, en fin, todo eso se deriva también de un terrible problema de desigualdad que no hemos podido reducir la brecha entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. Y termino señalándote, ¿qué te digo de los riesgos? El problema ya lo tenemos encima, de muchas maneras, el problema ecológico, los riesgos ambientales, pero hoy más que nunca, de manera muy clara, fehaciente, el tema del agua. Prácticamente, ¿qué te puedo decir? Salvo el sureste del país, que es una región históricamente
beneficiada por el agua, el resto del país, el centro del país, el norte del país, la mayor parte de las grandes regiones se debaten entre el problema del abasto de agua. Un problema no menor, ¿eh? No menor. No, a ver, déjame enfocarme un poquito también en este tema del agua antes de pasar a otro tema que era de la seguridad y de la economía, sí, pero me concentro en el tema del agua ya que lo abordaste. A ver, el Foro Mundial advierte de estos riesgos ambientales y dentro de esto, ya lo decías, la falta de agua me parece que en México es sumamente delicado. Hoy, lógicamente, en el centro, en la Ciudad de México, como tienen escasez de agua, ya que el sistema Cutzamala, que es el que surte la Ciudad de México, exactamente, y está con muy bajos niveles y no se hizo nada para poder pues hacer una política pública que pudiera de alguna forma prevenir. Se gastó el dinero en otras cosas, pero no en el tema del agua. Y esto viene también en otro sentido, Víctor, en riesgos ambientales. Lo que tú bien dices, hoy platicaba con nuestros compañeros de Mega Noticias en la zona norte de Sinaloa, por ejemplo, en Los Mochis, toda esta parte que es sumamente productiva en la agricultura. Bueno, las presas están al menos del 50%. De las 210 grandes presas que tiene este país, México, sí, 55 de ellas están a menos del 30% de su capacidad. Esto luego de 3 años de muy malas lluvias que hemos tenido, temporales muy raquíticos, y que este 2024 lamentablemente, de acuerdo a los pronósticos, será también malo. Entonces, todo esto que tú bien lo decías, Sonora, digamos la zona de la laguna, la parte occidente del país donde se encuentra Guadalajara también con graves problemas, la zona del Bajío con graves problemas precisamente también de abasto de agua, incluyendo la Ciudad de México, se nos espera una situación complicada en lo que se refiere a abasto de agua. Y por otro lado, Víctor, también hay que reconocer el sistema de riego que actualmente tiene nuestro país es de inundar las parcelas. Y eso es una muy mala señal, muy mal uso, muy mala práctica del uso del agua que tendría que de alguna forma pues cuidar y aprender a sembrar y a tener desde luego esos sistemas de riego mucho más eficientes, más modernizados. Y por otro lado, la falta de agua también en las zonas urbanas que tú ya bien lo decías. Entonces, tenemos un escenario crítico en lo que se refiere al abasto de agua que tú ya mencionabas, pero también los riesgos ambientales. Otis, sí, nada más. Bueno, ahora sí, cuando no es por falta de agua, es por exceso de agua, pero en este país siempre tenemos problemas graves. Oye, nada más déjame comentarte algo en lo que comentas del agua, Raúl. Mira, el problema del agua para mi gusto parte desde esa idea equivocada que se sembró hace algunos sexenios de que el agua era un derecho universal y gratuito para todos. Entiendo que es un derecho humano, y entiendo que todos los mexicanos debemos tener acceso al agua, pero vino acompañado de una serie de políticas paternalistas que han hecho que en este país no tengamos respeto por el cuidado del agua. Y no tienes respeto por el cuidado del agua porque no pagas el costo correcto del agua. El agua cuesta mucho más de lo que realmente nosotros pagamos por ella, pero los gobiernos han decidido ser más cautelosos en ese tema de carácter social y ahora estamos viviendo las consecuencias. Eso desarrolló una falta de cultura de cuidado del agua, como también desarrolló toda una política proteccionista del agua que endeudó a los sistemas locales de agua y que ha hecho que el agua cada vez se vuelva un asunto más complejo en este país. Cierro mi paréntesis. Y déjame agregar, no solamente, y todos los ejemplos, se calcula en los sistemas de redes de distribución de agua de todas las ciudades, se calcula que hay un 30% de desperdicio de fugas. Mínimo. Sí. Mínimo, entonces, las tuberías sí, nunca se arreglan. Esto de alguna forma, y esto de alguna forma que parece que no es culpa de nadie en ese tipo de políticas donde nadie se responsabiliza, aunado a lo que tú bien señalas respecto al tema del agua. Y sí tenemos un problema importante. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, zona metropolitana, se consume aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo para abastecer la zona metropolitana de Guadalajara. No, se necesitan 13 metros cúbicos en este momento. Sí, vamos a tener que traer desde una zona lejana, una presa del Zapotillo, sí, estar bombeando agua para que llegue a la zona metropolitana y poder garantizar agua, sí, del Río Verde de San Luis Potosí, para poder
abastecer el agua, porque el agua de Chapala ya no es suficiente para estarle sacando más y más agua para la zona metropolitana. Sin embargo, Guanajuato padece de falta de agua, Sonora padece falta de agua, en fin, es un problema grave y delicado que sí pone riesgos, desde luego, aumenta los riesgos en este 2024 de esta zona que es lo hídrico. Y por otro lado, ya decíamos, los huracanes, los ciclones que provocan y van a provocar, de acuerdo a la información, cada día van a ser más severos los efectos de estos, como lo que ya vimos en Acapulco todavía el año pasado, claro, dejando una gran devastación. Oye, Raúl, y también ese es otro gran problema, fíjate, también, ¿sabes por qué nosotros no hemos podido solucionar nuestro problema de agua? Porque cuando estamos usando la figura de con el agua hasta el cuello o sin agua hasta el cuello, llegan las lluvias, por fortuna, en un país increíblemente maravilloso, a lo que la naturaleza todavía le apuesta. Y llegan las lluvias, se acaba el problema, se medio llenan las presas o se llenan y nos olvidamos del problema. Y otra vez, pasa un año y otro año porque ya nos llovió, entonces ya no es problema el agua, nos vamos y ponemos la atención en otros problemas y seguimos sin organizar y reestructurar todo nuestro sistema de uso y distribución de agua a espera de la suerte, de que tengamos la suerte que nos llegue una buena lluvia o un ciclón, que ya sabemos lo bueno y lo malo. Y déjame de aquí pasar del riesgo precisamente de lo que es la infodemia, las mentiras, de los riesgos ambientales, y que ya lo toqué, el tema económico y ligado al tema de seguridad. ¿Sí? Para México especialmente, ¿sí?, se advierte un riesgo por el incremento de la violencia, por la intervención del crimen organizado en muchísimas de las actividades, y un tercer riesgo que también va a ser un problema es la militarización que hemos tenido de muchas de las actividades cívicas. Pero fíjate, sobre el tema concretamente de la delincuencia y el crimen organizado. Este fin de semana nos reportaba nuestro compañero de Mega Noticias en Guanajuato, 36 asesinatos en Guanajuato solamente de viernes a domingo, 36. Zacatecas, sí, 9 homicidios, incluyendo familiares de los políticos del gobernador Monreal y del senador Ricardo Monreal. En el caso de Colima, mataron al secretario general de Villa de Álvarez la semana pasada allá en Colima. Tenemos el tema de esta masacre o matazón que sucedió en la zona de Caborca, en el estado de Sonora, también la semana pasada. Los 6 asesinados en Tlaquepaque, en el estado de Jalisco. El video que se ha hecho viral este fin de semana de un granadazo, de una mina que estalló a militares en Santa María del Oro, aquí en Jalisco, en principios de enero. Pero de estos temas, que es precisamente todas estas masacres que ocurren, no son ignoradas en la parte del gobierno, ¿sí? Simplemente el presidente hoy habló de su popularidad, habló de los jueces, habló de la campaña del narcopresidente, pero este tema de la violencia, sí, lo tratan de minimizar desde el gobierno para que siga pasando, que siga ocurriendo esta estrategia de balazos, abrazos, no balazos, y que, bueno, lamentablemente pues estamos en una situación crítica en este país respecto a los focos rojos en el tema de violencia. Recuerdo que durante el periodo de Peña Nieto parte de la estrategia fue involucrar a los medios de comunicación para que minimizaran el problema de la inseguridad. Digamos, no lo podemos reducir, pero sí lo podemos reducir mediáticamente y que deje de ser tema. Y muchos medios se sumaron a esa política de decir, ya no vamos a hablar de la violencia en este país, como una manera de pensar que así se lograría aplacar o bajar los índices de inseguridad. No funcionó. Hoy se repite el esquema, aunque sin esos medios de comunicación en apoyo del presidente, pero sí desde el gobierno del Estado mexicano, que como estrategia utiliza el no hablar del tema bajo la premisa de si no hablo, no existe, y háganle como puedan. Y si ustedes lo denuncian, pues serán sus propios datos y su propia información, porque yo veo otro país. Pero mira, Raúl, a estas alturas, una tercera parte de este país está, podría decir, siguen avanzando esas llamas en otras partes. Sí, lamentablemente el tema de la violencia es grave, lo vemos, o sea, lo sentimos, se palpa en el país
Sí, y bueno, simplemente los números lo dicen todo. 171,000 asesinados en este sexenio, 40,000 desaparecidos en este sexenio, sin que exculpe a los del pasado, a Calderón y a Peña Nieto, o sea, pero el tema es que pareciera que este asunto de la violencia, por lo menos en un presidente que habla todos los días, 2 horas en la mañanera, pues hoy debía haber sido un tema. Guanajuato, 36 muertos, ¿sí? Sin embargo, no se habla de esto, se habla de otros temas con preguntas a modo, desde luego. Víctor. Mi querido Raúl, mucho que reflexionar en torno a estos riesgos y estas conclusiones de Davos y todo esto, porque son problemas que nos tocan y nos pegan. El tema sobre la mesa, gracias Víctor. Usted puede escuchar este podcast en sus plataformas preferidas, incluyendo Spotify, Mega Noticias, el tema sobre la mesa, ahí lo puede usted escuchar y lo esperamos mañana en otro tema sobre la mesa. Gracias.